A ver, creo que ahora sí. Creo que ahora sí ya estamos en vivo. Esperemos que ahora sí oigan, porque yo ya estaba hablando y pareciera que no, que no había transmisión. Sí, ya nos estaba, ya. Algo pasó en Facebook. Algo pasó en Facebook que no sé qué había pasado. De verdad no sé qué pasó. Y yo estaba, hable, ya, hable, ya, hable. Yo nomás veía que no se conectan, no se conectan. Y dije, ¿qué onda? No están aquí. Pero bueno, ya estamos de este lado. Veo que Facebook nos hizo ahí un jueguito psicológico que no nos permitía saber si estaba en vivo porque no me lo notificaba y no estaba viendo nada aquí. Pero bueno, son cosas que pasan. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al Cafecito de Conciencia cada martes. Estoy muy feliz de saludarlos hoy, martes 11 de mayo, hoy martes 11 de mayo, después del Día de las Madres, o al menos de aquí en México, que celebramos el 10 de mayo, y pues muy gustoso de recibirlos, de recibirlas a todos y a todas ustedes. Gracias por estar aquí, mi querida Nora, Adriana Beltrán, Virginia Martínez, Lulis García, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro Cafecito de Conciencia. Una disculpa por la tardanza, yo sé que tenemos nuestra cita a las 8. Nunca me ha gustado ser impuntual y es algo que debo reconocer mucho de mis dos papás, de mi mamá y mi papá, que siempre me dijeron, llega temprano Mike, siempre anticípate y todo, pero la verdad es que hoy ha sido un día un poquito complejo con muchas actividades y llegué rayando aquí a las 8. Les digo que empecé a transmitir y yo hable, y hable, y hable, y hable y nomás no notificaba que ya estaba en vivo. Dije, bueno, fue error de Facebook o qué onda, yo sigo hablando y nomás no veo gente. Pero bueno, ya, son cosas que pasan. Muchas gracias por estar aquí. Aquí me dice Lore, ¿qué tal mi cumple? Muy bien, me la pasé muy bien, muy a gusto. Me llevo grandes reflexiones de estos 38 años que cumplí y pues rodeado de mucho amor. La verdad es que me he sentido como muy contenido, muy querido. Me siento dichoso de poder compartirles también, de hacer lo que me gusta, de compartir pues ahora sí que todo aquello que me hace feliz, ¿no? Entonces la verdad es que ha sido un retorno solar bastante interesante y también pues sigo en el aprendizaje, ¿no? De todas las enseñanzas que me trajo, que me está trayendo este 2021 para mí. Muchas gracias por preguntar. Saludos. Muy buenas noches, Mayra, Carla Jiménez. ¿Cómo nos encontramos, mi querida Lorena? Telma, muy buenas noches. Cruz Ramírez, mi querida Jimena, gracias por estar aquí. Amigos y amigas, ya lo sabes, es momento de ponerle like al video, regalarme corazoncitos, etiquetar a tus amigos, a tu familia, a tus seres queridos que consideren que esta información pueda ser de utilidad, compartir este video en tus muros, en tus grupos de Facebook, para que esta información llegue al mayor número de personas. También, si me estás viendo desde YouTube, puedes suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y regalarme un pulgar arriba para saber que estás ahí presente y que YouTube te avise cada vez que saquemos nuevo video. Si así lo deseas también, ahorita en vivo puedes aportar, puedes donar estrellitas, que esta es una función que Facebook recientemente nos habilitó hace poquito para que podamos nosotros que estamos de este lado como creadores de contenido, pues poder seguir creando cosas, seguir creando nuevos contenidos para ustedes. Es como una especie también de apoyo que Facebook nos facilita a través de ustedes. Entonces, si deseas donar estrellitas, créeme que te lo voy a agradecer muchísimo. Es una gran ayuda para mí en lo personal. Gracias, mi querida Ara. Vamos a disfrutar nuestro cafecito. Rosy Reyes, amiga, un abrazote. Virginia, soy un bebé. ¿Te parece? ¿Se te hace que soy un bebé? Muchas gracias por el cumplido. Oigan, pues fíjense que estuve hace poquito, hace un par de días, de hecho no tiene mucho, platicando con una chica que me preguntaba justamente por Instagram, ahorita me está llegando todo por Instagram, acerca de vidas pasadas, que si yo hacía terapia de vidas pasadas. Y yo le dije, sí, o sea, no es precisamente como mi especialidad, pero ciertamente he trabajado vidas pasadas dentro del contexto de angeloterapia, porque necesitamos hacer alguna especie de regresión para conectar con esa energía de la vida pasada. Y me dijo, es que yo tengo dudas porque sé que tengo que resolverlo, fíjate que soy numeróloga, ya me habían dicho que en mis vidas pasadas tengo algo que resolver y tengo particularmente un asunto. ¿Lo puedo resolver contigo? Le digo, pues vamos a darle, ¿no? Hagámoslo bajo el paraguas de la angeloterapia cuántica. Y entonces esto me llevó a la reflexión de poderles compartir este tema que ya me habían pedido de repente en algunas encuestas que yo he lanzado, pero la verdad es que yo me resistí un poquito a compartirlo. Debo confesarles también que aunque no es mi área de estudio, ustedes saben que yo me enfoco más hacia la sanación espiritual, sanación transgeneracional, del tema de ancestros, de sanación con ángeles de las memorias de vientre materno, sanación energética inclusive. Vidas pasadas no lo hago tanto, sin embargo,
tengo el conocimiento, sé cómo por dónde va, y esto me impulsó a poderme empapar un poco más del tema y compartírselos también desde un lugar de mucha neutralidad y que nos permita también tomar conciencia de la importancia de estas vidas. Entonces por ello es que hoy decidí compartirles sobre este tema, vidas pasadas. Deseo que por favor me compartas aquí en el chat qué es para ti vidas pasadas, qué has escuchado de las vidas pasadas, a qué te suena, con qué se come, qué has sabido, qué has escuchado, qué has leído de otros mentores, de otras personas acerca de vidas pasadas, porque creo que el cafecito de hoy nos va a ayudar mucho a entender también desde dónde parte este concepto o esta idea, ¿sale? Y si el tema crees que pueda ser de tu interés, ya lo sabes, regálame un corazoncito, un like, comparte o dónanos una estrellita, ¿sale? Muy buenas noches, Alicia García, Daniela Brambilia, muchas gracias. Ivette, un besote, gracias por estar aquí. Mi querida Vero Super Mike, qué lindas, muchas gracias. Me escapé un minutito. ¿Cómo estás, mi querida Ivonne? Muy buenas noches, Anabel, gracias. Bienvenidos y bienvenidas. Vidas pasadas. ¿Qué es esto? ¿A qué te suena vidas pasadas? Te voy a leer una frase y dice así: el cuerpo no es más que el vehículo que utilizamos para estar aquí. Lo que perdura eternamente es el alma y el espíritu. El cuerpo no es más que un vehículo que utilizamos mientras estamos aquí. Lo que perdura eternamente es el alma y el espíritu. Esta frase del autor Brian Weiss nos hace mucho esta mención de entender lo que es perecedero y lo que es eterno, ¿no? El cuerpo como algo perecedero y el alma como algo eterno. Y es que fíjense que hablar de vidas pasadas, ahorita me encantaría leerlos, vidas pasadas es un tema que nos da para mucha tela, tela de donde cortar. Tiene muchas vertientes y también, por supuesto, como muchas dudas. Para hablar nosotros de vidas pasadas necesitaríamos entender también un concepto previo, que es el concepto de la reencarnación. Hablar de reencarnación es el proceso, por así decirlo, en el que el alma, este vehículo que recoge las experiencias para reportarlas al espíritu, elige encarnarse, es decir, meterse en la carne de diferentes cuerpos varias veces con el fin de lograr experiencia de vida, aprendizaje y trascendencia de ese espíritu. Recordarás que en algún momento cuando hemos hablado del desdoblamiento del tiempo, hemos platicado acerca de este origen único, convergente, coherente y cohesivo que decide expresarse a sí mismo para descubrir lo que es no ser perfecto, para descubrir lo que es ser animal, ser planta, ser humano, ser mineral, ser planeta, ser galaxia, ser sistema familiar. Entonces, obviamente, al hacer este desdoblamiento y densificar su experiencia, lo vimos la vez pasada cuando hablamos de almas gemelas o llamas gemelas, o almas familiares o almas afines, encontramos también que al momento de densificar, este punto intermedio entre el espíritu y el cuerpo se conoce como alma. Y esta alma es esta entidad que se encarga de recoger las experiencias de vida de los cuerpos o de las experiencias de vida cuando esa alma está encarnada. Nuestro propósito obviamente es vivir la experiencia de aquello que no es perfecto. Y bueno, esto hace que continuamente el alma elija estar regresando distintas ocasiones, distintas veces para recoger el mayor número de experiencias posibles de lo que es no ser perfecto. ¿Ok? Tú podrás decir, oye Mike, pero es que en mi sistema de creencias, la gran mayoría que de repente nos conectamos tenemos un índole más culturalmente cristiano. Pero ¿qué crees? Resulta que por ahí del año 543 después de Cristo, todavía hasta ese punto los primeros cristianos creían en la reencarnación. De hecho, también era parte de ese canon de creencias de los cristianos. Se hablaba, ellos lo mencionaban no como reencarnación, sino como una transmigración del alma. Y ese concepto obviamente después fue retirado porque el hecho de estar regresando el alma varias veces, el que el alma tenga que adquirir distintos niveles de conocimiento a través de diferentes cuerpos, como que desmantelaba un poquito el concepto de la resurrección. Desmantelaba el hecho de que tuvieras que hacer méritos para salvar tu alma, ¿no? Y esto obviamente, pues bueno, se descarta en esos primeros años. Sin embargo, parece ser que el concepto de la reencarnación viene desde muy antiguo, desde muchas escuelas y muchas líneas y filosóficas y espirituales. Y el cristianismo no fue la excepción, ¿ok? Lo más antiguo que se conoce acerca de este concepto de reencarnación y de vidas pasadas viene desde la antigua India.
Resulta que, bueno, el hinduismo es una de las religiones más antiguas y justamente en estos textos conocidos como los Upanishads de la antigua India, se hace mención de estas vidas anteriores y un acceso a esa información de esas vidas anteriores a través de un proceso que se conocía en ese entonces como regresión. La regresión para conocer vidas pasadas. Y se habla también en otros textos, como por ejemplo los Yoga Sutras de Patanjali, que es otro texto de otro autor, justamente hindú, donde se habla de este concepto de regresiones con mayor detalle. Se habla acerca de como que ese concepto del alma se encarga de acopiar o recopilar todas las impresiones que ha recogido en las distintas vidas y que esas son acumulables conforme el alma va avanzando, va evolucionando. Esto le llamaron como este proceso de regresión para encontrar la información de las vidas pasadas, le llamaron como parto inverso o nacimiento inverso, ¿no? O nacimiento para atrás, como una forma en que nosotros pudiéramos encontrar el origen de la problemática de nuestros conflictos actuales justamente en los recuerdos de las vidas pasadas. Entonces, pues ya desde antiguo se hablaba muchísimo de este concepto de que venimos de otras vidas o que hemos tenido otras experiencias. A lo mejor en una vida pasada pudiste ser hombre, pudiste ser mujer, pudiste a lo mejor ser soltero o soltera. En esa otra vida probablemente pudimos ser algo completamente distinto a lo que éramos ahorita. Se dice, por ejemplo, desde las líneas del budismo tibetano, que normalmente el alma tarda en reencarnar unos días, desde 19 hasta 40 y tantos días en poder volverse a encarnar. Y hay otras líneas de estudio un poquito más conectadas hacia la teosofía y el esoterismo, de que tardas a veces años o hasta más tiempo, hasta siglos en reencarnar. Entonces, como te comento, antes de hablar de vidas pasadas necesitamos entender reencarnación, desde dónde viene y que este concepto ha sido retomado, fíjate, esto es bien interesante, por las líneas de la psicoterapia. Porque resulta que mucho de la psicología y la psiquiatría tradicional buscaban encontrar el origen emocional de las fobias, de los miedos y de los bloqueos de sus pacientes. Esto ha llevado poco a poco a que se conozcan nuevas líneas de psicología como esta cuarta fuerza de la psicología, que es la psicología transpersonal. Se dice que es transpersonal porque trasciende las verdades de la persona o que están afuera de la persona, no dentro de la psique de la persona. Entonces, curiosamente, estos primeros estudios que se hicieron en el siglo XX, el siglo pasado, provienen de psicólogos, de médicos y de psiquiatras, que muchos de ellos están convencidos a través del estudio de su psicología transpersonal de que verdaderamente existe la reencarnación y que verdaderamente somos producto también de nuestras vidas pasadas. Fíjate que está interesante el tema, ¿no? Cuéntame qué has escuchado acerca de esto. ¿Cómo podemos saber que fuimos en vidas pasadas? Ahí voy con eso, mi querida María Amparo. A mí me han dicho que debí de haber sido bruja. Muy bien. Ahorita les voy a platicar, aclarar sus dudas. Como el libro de Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss, justamente. Qué bonito martes de conciencia para todos los que estamos conectados. Gracias, Adri. Un abrazote, mi querida Cristi. El espíritu es eterno y se manifiesta en diferentes vidas. ¿Cómo saber cuántas veces o cuál fue nuestra última encarnación? Vamos a eso. Yo creo que fui la mamá de mi madre en el pasado, porque ahora que la cuido como si fuera mi hija chiquita, hace puras niñerías. Buenas noches, Mike. Espero que tu cumpleaños lo hayas pasado muy bien. Sí, lo disfrutamos mucho. Gracias. Qué linda, mi querida Clau Hurtado. Eso, cumpliremos muchas más. Primero Dios. Muchos más cumpleaños. Gracias por sus felicitaciones. Las recibo con mucho cariño y con mucho amor. Digamos que pues todo el mes es de cumpleaños, ¿no? Aunque ya haya pasado, vamos a festejarlo todo el mes. ¿Qué sucede, amigos? Entonces, bueno, tocar vidas pasadas implica entender la reencarnación, entender que la reencarnación o este concepto, esta idea de la evolución del alma, viene de distintas líneas espirituales y que el cristianismo fue parte de esas líneas, que después se fueron acomodando o acoplando de acuerdo al canon que se requirió en determinado momento para la iglesia. Pero originalmente los primeros cristianos creían en la reencarnación. ¿Sí? De hecho, sí se habla de este concepto de transmigración de almas y como siempre, hoy en día la ciencia, el conocimiento más del estudio de lo comprobable, nos empieza a conectar con esas verdades espirituales que son de mucho tiempo.
Les digo que a mí me pareció muy interesante cuando empecé a desglosar el tema, que la psicología y la psiquiatría empezaran a darle un lugar a esta idea de vidas pasadas para entender el origen de muchas fobias o de muchos problemas que los pacientes de psicoterapia o de psiquiatría empezaron a encontrar y a experimentar. Hoy en día, fíjense que hay varios expertos. Se habla del famosísimo Brian Weiss, que de hecho creo que es el más conocido, que él de hecho es psicólogo. Brian Weiss es un psicólogo que se especializó más en aspectos transpersonales, el manejo de la energía, el conocimiento del alma, y él nos habla más o menos que tenemos una serie de 10, 12, 15 reencarnaciones. ¿Qué es esto? Que podemos vivir distintas vidas alrededor de 10, 12 ocasiones. Tenemos, por ejemplo, también a otro que es no tan famoso, pero que también está ahí en el radar, que es médico psiquiatra, este señor Ian Stevenson. Ian Stevenson, como médico y como psiquiatra, él empezó a hacer estudios y empezó a crear una red de voluntarios justamente para entender o estudiar casos de recuerdos espontáneos de vidas pasadas en niños. ¿Por qué niños? Porque resulta que los niños no tienen como toda esta contaminación, todos estos programas y estas ideas activadas que normalmente solemos tener los adultos. Entonces, ¿qué hizo? Hizo el estudio con estos pequeñitos tan pronto como ellos pudieron desarrollar un poquito de conciencia y empezar a hablar de sus experiencias de sus vidas pasadas. De tal manera que, bueno, en esos estudios no se tuviera contacto de esa experiencia con respecto a sus padres, con historias de seres fallecidos o padres, perdón, familiares fallecidos digamos, en contacto con testamentos, fotografías o información que pudiera viciar al niño en su psique para que él pudiera estar haciendo historias o recuerdos de esas vidas pasadas. Se descubrió que esto de la reencarnación era más fuerte de lo que se pensaba. Y lo que este Ian Stevenson llegó junto con esta conclusión, a la vez que Brian Weiss, de que la reencarnación pudiera ser la mejor explicación posible sobre el conocimiento de esta información fuera de la experiencia y de la personalidad de estos niños. Y que era reafirmatoria también cuando encontró, por ejemplo, una correlación entre las malformaciones congénitas o marcas de nacimiento que no tuvieran una causa aparente. ¿Qué es esto? Te voy a platicar un ejemplo. Yo tengo un amigo que es fisioterapeuta, que es muy bueno, es un gran fisioterapeuta. Y él, cuando lo conocí en su momento, me decía que él había nacido con marcas de nacimiento en su cuello. Y de hecho, pues tú lo ves, es un chico, es delgadito, es flaquito y todo, y tiene la voz así muy suavecita, como ronquita, ¿no? Como ronquita, pero suavecita, dentro de así como que no tiene mucha potencia en la voz. Es como delgadita, ¿no? Un poquito aguda. ¿Qué sucede? Que él mucho tiempo estuvo investigando, también se dedicó al Reiki y todo, y me dijo, ¿sabes qué, Mike? Yo en una regresión que me hicieron de vidas pasadas descubrí que yo fui ahorcado en la hoguera y que por ello, como marca de nacimiento en esta vida, traigo ese recuerdo que necesito liberar de esa vida que yo viví. Esa marquita de nacimiento que le aparece en el cuello. Y imagínate cómo hablas cuando te están, o sea, imagínate, te jalas la garganta como si te estuvieran ahorcando, así es como él habla. De hecho, conforme fue mejorando también este tema de esa vida pasada, su voz empezó a engrosarse un poquito más. Fíjate, si puede incidir el tema de las vidas pasadas. Entonces, fíjate, el tema es súper amplio y podemos encontrar mucha de esta información de posibles, el tema de las malformaciones, de accidentes, de marcas de nacimiento. Cuando no tienen causa aparente, podemos encontrar el origen en las vidas pasadas. Hay otro autor también que se conoce como José Luis Cabuli. De hecho, no es autor, es un doctor argentino que se dedicó a crear específicamente terapias de regresión a vidas pasadas para que se pudiera acceder a esta información. Y digamos que él empezó a especializar como argentino, como doctor argentino, poner un poco más en boga la línea terapéutica, digamos, para entender las vidas pasadas en cuanto a la resolución de conflictos. Muchas veces el tema de regresión de vidas pasadas no era tanto por lo terapéutico, y gracias a estos autores, estas personas que son médicos, psiquiatras, doctores, se ha llegado a la conclusión de que se puede trabajar a nivel terapéutico esta revisión de estas vidas para entender lo que sucede en la presente. Es interesante, ¿no? Fíjate que también hay detractores. Hay detractores porque hay quienes dicen que muchas personas suelen crearse
esta idea de que tuvieron una vida pasada porque conectar con el trauma de su infancia o de su juventud puede ser muy doloroso. Entonces lo que hacen es como protegerse como un mecanismo de supervivencia y decir no, el origen de mi problema está en una vida pasada. ¿Por qué? Porque yo ya llegué así, ¿no? Cuando a lo mejor en realidad el problema está en esta vida. Entonces, hay dentro de la línea de detractores de vidas pasadas, está esto, ¿no? Que de repente puedas tú crearte las historias con tal de protegerte de tus propias heridas, ¿no? O como para no hacernos cargo de nuestro sufrimiento, porque siempre es más fácil, y esto es muy cierto, poner la responsabilidad en otra vida, en otra persona, en otra entidad, en nuestros padres, en nuestros guías, en lo que Dios decide para mí, que en lugar de hacernos cargo nosotros. Hay otras personas que consideran que es posible sufrir una especie como de contagio de personalidades. ¿Qué es esto? Que a lo mejor de chiquito, de chiquita, hayas aprendido de manera consciente cómo era mamá, papá, tus hermanos, y de manera inconsciente con las historias que llegaste a escuchar, con algunas improntas que de repente salieran en la radio, en la televisión, en los libros, en los cuentos, y que esto te haya hecho a lo mejor como acomodar ese contenido informativo y exteriorizarlo como si fuera una vida pasada. Fíjate que por eso, por este tema de contagio de personalidades, es posible que muchas personas crean que en su vida pasada tengan que ver con personajes de la cultura popular. ¿Cuántas personas no has escuchado que dicen que fueron brujas quemadas en la hoguera? ¿Cuántas personas has escuchado que dicen que fueron princesas, que fueron reyes? ¿O cuántas personas dicen que en su vida pasada fueron personalidades como un Hitler, como una Cleopatra o como el mismísimo Jesús de Nazaret? Si hiciéramos un recuento de todas las Cleopatras que hay, o de todos los Hitlers, o de todos los Napoleones, o de todos los Jesuses, nos daríamos cuenta de que parte de esta línea como contraria tiene un poco de sustento, tiene un poco de razón, porque nos creamos estas idea o esta línea de las vidas pasadas en función de lo que hemos visto en esta, ¿sí? A nadie le gusta, por este tema de ego, decir yo fui una sirvienta, yo fui esclavo, yo fui un cocinero, yo fui un judío en un campo de concentración. A nadie le gusta decir yo en mi vida pasada simplemente fui un soldado. ¿Por qué? Porque el tema de vidas pasadas, amigos, y esto es algo muy cierto, también suele tocar mucho el ego. A todos, por ego, nos encanta pensar que fuimos una celebridad o que fuimos alguien muy importante en nuestra vida pasada. Entonces, por eso es que el tema se presta a muchas interpretaciones, muchas líneas, para que nosotros podamos entender realmente, pues, cuál es ese origen, qué es lo que se sabe acerca de estas vidas. ¿Sí? Los voy leyendo, amigos, no dejen, no crean que no los leo. Aquí dice Judith, buenas tardes, Sofía. Mi novio una vez me preguntó quién era Jesucristo antes de reencarnar el niño Jesús y no supe qué decirle. Ok, Ivonne me dice que es interesante. A mí me han dicho que he de haber sido bruja. ¿Cómo saber en qué fue? Ah, miren, es que son las preguntitas. Miren, vamos a eso. Vamos a eso. Voy a esclarecer las dudas. Realmente, amigos, es relativamente sencillo entrar a ese campo de información. Quienes ya han acudido a talleres conmigo recordarán que yo casi siempre les suelo poner una diapositiva de un iceberg. Nuestra mente, nuestra psique, nuestro desarrollo está compuesto, digamos, de dos partes. Nuestra parte, nuestro cerebro consciente, que representa tan solo el 5%, 3% de nuestro cerebro, que son emociones, pensamientos y sentimientos, y este 95, 97% que corresponde, fíjate, experiencias de la vida adulta, de tu adolescencia y de tu infancia. Experiencias de tu proyecto sentido gestacional, que es las memorias intrauterinas. Experiencias del transgeneracional, es decir, de los ancestros. Y experiencias del alma, que se pueden ver como contratos kármicos, las almas gemelas que hablamos la vez pasada, o de estas vidas paralelas o vidas pasadas. Entonces la realidad para esto es como decir, a ver, mi problema de ahorita, tengo que entender desde qué punto, qué parte de mi inconsciente proviene. Puede ser de mi adolescencia, de mi infancia, de mis memorias intrauterinas, de mi transgeneracional o de mis vidas pasadas. Fíjate los 5 posibles orígenes que se pueden tener.
No siempre son vidas pasadas. A veces el origen de nuestros conflictos, de nuestras emociones, se viven simplemente por experiencias conectadas con heridas de infancia, que también lo hemos trabajado mucho, o por los problemas que mamá vivió, todas esas impresiones emocionales cuando estaba embarazada de mí, o por la herencia de los ancestros, porque resulta que traen programas, lealtades y patrones que yo en esta vida vengo a resolver. Y si no es por ninguno de esos caminos, entonces sí, vale la pena hacer una regresión para entender si proviene de una vida pasada. Para esto hay diferentes metodologías y prácticamente la mayoría de ellas están basadas en hipnosis. Hipnosis clínica, hipnosis ericksoniana, algún tipo de regresión, que es la parte que hace la psicología transpersonal y la psiquiatría. Normalmente lo hacen a través de un proceso terapéutico, a través de la hipnosis, en cualquiera de las metodologías de hipnosis. Desde el aspecto más espiritual, hay precisamente terapias de vidas pasadas. Existen terapias de vidas pasadas o estudios kármicos. En los estudios de la carta astrológica también se puede saber si provienes de una vida pasada o no. O sea, ¿qué es a lo que voy? Te estoy dando opciones. Si tú tienes esta curiosidad de entender o saber por qué lo que vives si pueda provenir de una vida pasada, mira, hay un abanico. Terapia de vidas pasadas, estudio kármico, el estudio de tu carta natal de acuerdo a la posición de los astros. También se puede saber a través del sueño. Si tú te entrenas a través del sueño y pides a tu ser superior, a tu guía, que te muestre a través del sueño cuáles son tus vidas pasadas, a través del sueño puedes acceder a ellas. ¿Por qué? Porque el sueño lo que hace es trascender la barrera del ego. Y si trasciendes esa identidad, ese plano 4, barrera del ego, es más fácil acceder al campo del inconsciente. ¿Cómo sabes que, por ejemplo, si en el sueño estás visitando una vida pasada? Porque normalmente te ves, pero no eres tú. Es decir, no eres tú tu cuerpo físico con el que tú te conoces, eres otra persona. A veces sueñas que eres hombre y en esta vida no eres hombre, o a veces sueñas que eres un niño o que eres un adolescente y ya a lo mejor pasas de los 50 años, ¿no? Te sueñas de manera diferente, pero sabes que eres tú. Logras reconocer a lo mejor de manera muy vívida, muy real, algunas personas, experiencias, situaciones que sabes que en el mundo real o en esta encarnación no existen. Normalmente sabemos que estamos visitando vidas pasadas cuando las experiencias son muy vívidas, son muy reales. Puedes acceder también a las vidas pasadas a través de registros akáshicos. Quien hace lectura de registros akáshicos, quien accede a este campo de información que, bueno, el registro akáshico es el registro de la experiencia de tu alma, lo pueden hacer, pueden entender o saber si lo que se está viviendo proviene de una vida pasada. Y yo en lo personal, fíjate, yo curiosamente en lo personal, aunque hay detractores, yo sí creo que a través de una lectura de tarot puedes saberlo. Porque he tenido también como experiencias en las que las mismas cartas me van arrojando la información y la misma información te dice, ¿sabes qué? Es que proviene de un ancestro, proviene de una línea acá, pero no es de esta vida, es de una vida pasada. O inclusive he visto quienes me preguntan, ¿viene de esta vida o de una pasada? Y sale la información y a veces las mismas cartas te manejan concepto del tiempo, te hablan de ciertos como etapas de la vida, infancia, adultez, juventud, y ahí mismo la intuición de la lectura te va diciendo si es o no de una de estas vidas. O inclusive yo creo que hasta a través del tarot pudiéramos investigar en cuál de todas estas vidas, hace cuántas se llevó a cabo. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Normalmente es a través de terapias, a través de regresiones me refiero, pero también hay otras formas de acceder a esta información para saber si provenimos o no de vidas pasadas, ¿no? O que esto que estamos viviendo tiene una asociación con una vida del pasado. Y aquí yo quisiera aclarar algo, amigos. Resulta que pues como estás entrando al inconsciente de la otra persona, o en este caso de ti mismo, de ti misma, pues tiene un carácter muy sagrado el entender o el adentrarte en la información de una vida pasada. Es información que se tiene que manejar con mucho tacto, por eso es que creo que realmente pocas personas son las que se especializan en ello, ¿no? Yo te decía al principio del programa, yo me he topado 2, 3 ocasiones, no han sido muchas, no, sí han sido más. La mayoría han sido a través de tarot. Pero 2, 3 ocasiones en la regresión de angeloterapia cuántica, cuando nos vamos por los ciclos, el mismo paciente te lleva a otra vida. Y yo la primera vez sí me espanté, dije, ay, güey. Yo sí me espanté porque, digamos, la metodología no te lleva a explorar vidas pasadas.
Pero yo dije, bueno, pues estamos siendo guiados por los ángeles, los guías, los maestros saben hacia dónde nos vamos, atendámoslo ahí. Entonces ya al momento de hacer la toma de conciencia, de regresar, empezó a llegar más información y nos dimos cuenta que efectivamente eran vidas pasadas. Entonces por eso es que yo creo que también mientras tengamos un proceso de regresión seguro y contenido, es posible llegar ahí. La regresión se hace dentro de la angeloterapia. Eh, y bueno, muchos angeloterapeutas saben hacerlo también. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Como es información que se tiene que manejar con mucho tacto, averiguar vidas pasadas o vidas paralelas, que ahorita voy a ese concepto, se tiene que hacer, y esto es importante amigos, se tiene que hacer siempre que deseemos mejorar algo de nuestra vida actual. Siempre que veamos un bloqueo o siempre que veamos algo que no encaja con esta experiencia. Y sobre todo cuando veamos que los métodos, digamos, ya pasaste por constelaciones, ya pasaste por una regresión a vientre materno, ya pasaste por flores de Bach, ya pasaste por barras de Access y ves que no se desatora, veámoslo como un último recurso. Pudiéramos llegar por vidas pasadas. Ahí es donde vamos a ver la utilidad de esa vida. Si lo hacemos, por el contrario, vidas pasadas, con la intención de fisgonear, de entrar literalmente de chismosos a ver qué es lo que pasó, es muy fácil que nos engañe el ego. Es súper fácil que nos engañe el ego. Entonces, la regresión, la hipnosis, la terapia no va a tener la utilidad y no va a ayudarte realmente en entender cuál es ese origen. Porque lo que importa en realidad para entender vidas pasadas no es el rol o el personaje que hayas vivido, sino la experiencia emocional de lo que se vivió y se sintió en esa vida. ¿Sale? Fíjate si es importante lo que te decía, a pocos les gusta saber que fueron obreros, que fueron campesinos, que fueron cocineras, que fueron soldados. A todos nos encanta decir yo fui un hombre rico, yo fui una princesa, yo me bañaba en leche de burra cuando vivía en el Alto Egipto, pero muchas veces no es así, por justo lo que dicen los detractores. Esto obviamente impacta directamente al constructo de la personalidad, impacta al ego. Por eso, desde mi punto de vista, claro, la terapia de vidas pasadas debe ser vista como este último recurso cuando lo que ya has hecho nomás no le da. Cuando ya hiciste de todo y nomás no le dio, entonces sí, prográmate una regresión, una terapia de vidas pasadas, una lectura kármica, una lectura de tu carta natal, para que podamos encontrar entonces cuál es el origen real de eso que te está bloqueando. Buenas noches, mi querida Noemí, Alejandra Mendiola. Una vez fui a una terapia de ángeles, dice Adrianita, y ella decía que pagabas lo que hacíamos, lo que habíamos hecho en otras vidas, y a veces esa es mi pregunta si es verdad. Mira, es que yo creo que voy a hablar de karma, porque de hecho también traigo un poquito el tema rondando en la cabeza. Tenemos muy mala idea de lo que es el karma, y pensamos muchas veces que el karma es venir a pagar los errores de otros o de otras vidas. El karma simplemente es una ley de causa y efecto. Cuando tú generas buen karma en esta vida, limpias tus vidas pasadas. Eso es lo que no siempre te dicen. Y no siempre estás pagando vidas pasadas. A veces simplemente estás en un proceso de reparación de tu árbol familiar o simplemente estás viviendo una consecuencia de un aprendizaje no verdaderamente asimilado en esta vida. Hay veces en que dicen, ¿sabes qué? Tú a través de tu pobreza estás pagando lo que hiciste en tus vidas pasadas porque eras rico y ahora te tocó ser pobre. Y no siempre es así. Traemos un bagaje muy muy amplio en este inconsciente, mucho más grande, mucho más potente en el transgeneracional. Ahí es donde hay que revisar, por ejemplo, el tema de las creencias, los patrones, las lealtades, ¡pum! Y desde ahí tronarlo. Si no viene desde ahí, hay que irse al vientre materno. Si no es ahí, entonces ahí sí, vete a la carta natal, vete a los astros, vete hacia atrás, porque entonces no está en la resolución de la información de esta vida, está en la anterior, ¿no? O en alguna de las anteriores. Hay quienes dicen, no, es que tu pacto de pobreza de otras vidas, y a veces ni siquiera es eso. ¿Recuerdan, chicos, que les platiqué acerca de los nombres, el impacto de los nombres en el árbol familiar? Y que muchas veces nos ponen los nombres de una manera inconsciente para venir a reparar algo. Justo ahorita estaba viendo un TikTok que decía que por qué a los franciscos se les dicen Pacos, ¿no? Resulta que el nombre de Paco es un acrónimo en el latín de San Francisco de Asís, porque este santo, San Francisco de Asís, hizo votos de pobreza y de castidad.
Entonces, en este acrónimo, en latín, en lugar de decirles San Francisco de Asís, con todos los títulos que tenían, se le decía Paco, como una especie de resumen de esos votos de pobreza. Entonces, fíjate, no vino de una vida pasada, vino por la impronta del nombre propio que se le puso. Hay muchas causas, como siempre les platico, hay muchas causas donde podemos encontrar el porqué de lo que nos sucede. Muy bien, aquí nos dice Indiyari, yo tuve una experiencia de una regresión y sí regresé 2 vidas anteriores. Fui bruja, morí sola, y en la otra fui una chica. Tenía un hermano pequeño que fallecía por enfermedad, y en ambas entendí el porqué de las cosas que vivo en esta vida. Así es. Muy bien, sí, sí, de hecho sí pasa, puedes entender mucho lo que sucede en tu vida actual cuando comprendes un poquito la historia de las vidas pasadas, también es real. ¿Las vidas pasadas repercuten en la actual? Sí, sí, y repercuten en lo positivo también, ¿eh? O sea, no crean que simplemente estamos pagando y que nuestras vidas son azotadas por los errores que cometimos en otros cuerpos. También tiene mucho que ver lo que se requiere vivir, lo que tu alma necesita experienciar en este momento. Ejemplos, voy a poner otro ejemplo. Si toda la vida, no sé, el desarrollo de tu alma ha requerido vivir como mujer, ¿no? En cuerpos de mujer o con psique, psicología de mujer, puede que llegues una siguiente vida como un hombre transexual. ¿Por qué? Porque el hombre transexual, también lo platicamos en un café de conciencia, perdón, primero llega como varón, biológicamente hablando, pero su cerebro, su psique y su alma están constituidas como mujer, con el género femenino. Entonces, pues trae esta misma línea de experiencias del alma donde toda la vida vivió como mujer, pero en esta experiencia de vida requiere hacer esta transición para que a lo mejor en la que sigue pueda vivir plenamente la energía masculina y no tener este choque de que psicológicamente sea mujer pero biológicamente hombre, ¿sí? Hay muchas causas, vuelvo a lo mismo, hay muchas causas y hay muchos puntos en los que podemos llegar para entender los orígenes, pero vamos, sí es cierto, las vidas pasadas tienen cierta incidencia en nuestra vida presente. A mí me dijeron que en otra vida fui una esposa sumisa y tenía miedo de repetirlo. Pues les digo, es posible y todo esto lo podemos indagar muy bien en las regresiones, en las cartas natales, en registros akáshicos, lecturas de tarot, es decir, todo aquella técnica o tipo de terapia que nos permita entender la información del inconsciente. Hasta ese punto, acuérdense que el inconsciente es un 90 y tantos %. Entonces, pues no diría complejo, pero requiere como mucha seriedad. Requiere mucha seriedad de las vidas pasadas. Un tema interesante. Gracias, Irma Leticia, gracias. Aquí nos dice, a mí me llaman la atención algunos países y culturas, pero creo que es por el tema de vidas pasadas. Todo lo que tenga que ver con esclavos o Edad Media no me identifico y a veces pienso que lo fui y por eso no es de mi agrado. Fíjate que se dice, por ejemplo, que por experiencia del alma de vidas pasadas, quienes tienen que viajar mucho, es quizás porque tienen que terminar de cerrar ciclos o saldar pendientes en esos destinos que visitan, ¿no? O que simplemente el alma desea tener que desplazarse más porque en vidas pasadas solamente se quedó en un solo lugar, en un solo territorio. Es interesantísimo el tema, la verdad es que esto es muy muy amplio. ¿El tarot te puede mostrar información de vidas pasadas? Sí, como te comentaba, en mi experiencia yo sí he encontrado que el tarot nos puede ofrecer información de vidas pasadas. Porque finalmente tarot es un sistema simbólico que te permite convertir a través de códigos simbólicos, de colores, de números y de arquetipos, la información del consciente al consciente. Entonces sí, sí se puede, por supuesto que sí. Llegó el amor que salió en el tarot. Ay, ¿qué tal, Vanessa? Cuéntanos, cuéntame. A mi querida Vanessa le leí hace 2 años, ¿verdad? Bueno, el año pasado tu lectura anual. Mike, fíjate que yo sí creo en la reencarnación y creo que cada encarnación es para ser una mejor persona. Efectivamente, es la evolución del alma. Cuando veo gente muy mala o desalmada viviendo en lo mismo, viviendo en el mismo tiempo gente muy buena y con alta espiritualidad, pienso que ambas personas están en diferentes momentos de evolución del alma. Efectivamente, y como les decía al principio, mi querida Moni, en los primeros comprensiones del cristianismo se creía en la reencarnación, se hablaba de reencarnación, en este concepto de transmigración de las almas. Pero sí, sí se hablaba de eso. Y es interesante el tema, es bonito, la verdad es que el tema es bonito. Me gusta la emoción de cómo aborda, ay, cómo abordas el tema. Pues lo hago con todo el gusto,
Por eso les digo, regálame un corazoncito, un like. Si están en YouTube, regálame tu suscripción, tu pulgar arriba, compártelo. Si estos temas te gustan, te apasionan, porque para mí es muy importante el que podamos seguir aprendiendo en conciencia y que estos cafecitos nos sepan a crecimiento. Entonces, si les gusta, pues regálenme unos corazoncitos por ahí. Anótame, ¿te está gustando? Sí, sí me gusta. Sí, Mike, déjame tus preguntas. Lo que no sepa, yo lo investigo, porque tampoco soy todólogo, pero lo que pueda yo te lo voy a responder y te lo voy a averiguar, por supuesto que sí. Muy bien, pues para ir cerrando nuestro tema, también hoy en día se habla de vidas paralelas. O sea, como para meterle todavía más confusión al asunto, vidas paralelas o vidas pasadas. ¿Qué sucede, amigos? Pues hoy en día, gracias a todos los aportes que la física cuántica nos está dando y a los nuevos entendimientos del universo, como esta ley del desdoblamiento del tiempo, que tiene lugar gracias a este físico, a Jean-Pierre Garnier Mallet, que está vivo y todavía da cursos, se cree que es posible que no solamente estemos viviendo una vida en este momento, sino varias vidas en este instante, solamente separados por distintos planos de la existencia y en distintos espacios, ya sea por contratos del alma, ya sea porque así se requiere para la evolución y que solamente estamos separados por factores del espacio-tiempo. A lo mejor, como hablábamos de la vez pasada de almas gemelas o de llamas gemelas, que esa alma se desprende y una a lo mejor cae en la Tierra 2021 y otra está cayendo también en el mismo lapso del tiempo, pero en otro plano, con otro género, por supuesto. Y estas almas destinadas a encontrarse corresponden quizás a una correspondencia de una vida paralela. Y a lo mejor tú tienes una correspondencia con esta vida y esta con la otra, pero no es que sean vidas pasadas, sino que son vidas que se están viviendo en este mismo tiempo. Y es que en realidad, si nos ponemos a analizarlo desde un punto de vista un poquito más racional, el tiempo en realidad no existe. El tiempo en realidad no existe. El tiempo es una creación humana que se vive en esta experiencia de 3D, de tercera dimensión, para que podamos darle sentido, cronología, origen y culminación a los sucesos de nuestra vida. Realmente es algo que tenemos incorporado en nuestro inconsciente colectivo, pero la realidad es que el tiempo es una creación humana que nos permite entender la linealidad de los tiempos, entender el paso de las experiencias de la vida humana. En otros planos, como hemos hablado del desdoblamiento, en otros planos no hay tiempo. Converge el pasado y converge el futuro al mismo tiempo. Tú me has escuchado hablar de que el pasado resuena con nosotros, con los ancestros, porque somos nuestros ancestros, pero también somos lo que les dejamos a los descendientes, a las siguientes líneas. Y también es posible saber a través de estos nuevos estudios del doble cuántico, shalala, que esta información me llegue del futuro. ¿Por qué? Porque en realidad para nuestra comprensión el tiempo está, pero en realidad para nuestro cerebro, para nuestra mente no existe el tiempo. El cerebro puede anticipar cosas, también eso lo han estudiado las neurociencias. La anticipación de los eventos, que tú puedas sentir que se te está quemando la mano sin tener que ponerla al fuego, como una anticipación. O que estés viviendo en este momento el conflicto biológico emocional de algo que no se dijo en tu infancia. Ahí están entrelazados los tiempos. Cuando cerramos los ojos, hacemos las regresiones, estos procesos hipnóticos, la angeloterapia, por ejemplo, que hacemos una regresión por ciclos, estamos adentrándonos a ese inconsciente donde no hay tiempo ni hay espacio. En el cerebro se ha comprobado, insisto, desde neurociencias y desde muchos autores médicos, ciencia, que para el cerebro no hay simbólico y no hay real, o sea, no hay diferencia entre simbólico y real. Los mismos lóbulos cerebrales se activan cuando lo estás viendo en lo físico y cuando lo estás imaginando. Entonces imagínate, piensa si este concepto de vidas paralelas también puede ser posible, que estés viviendo una vida en este mismo momento, pero en otra realidad y en otra conciencia. Esto amplía mucho lo de vidas pasadas. Pero bueno, tomemos en cuenta que es más fácil decir una vida que ya pasó, que dejé atrás, que decir una vida que estoy viviendo ahorita, que también puede tener incidencia, por supuesto. Pero yo, personalmente, yo Mike, creo que hablar de vidas paralelas es todavía un poquito más atinado y un poco más cercano que hablar de vidas pasadas. Pero bueno, es cuestión de acoplarnos al término, ¿no? Entonces, bueno amigos, ya para ir también cerrando nuestro tema, analizar
lo que hoy soy, para ya tener un poquito más de respuesta, analizar lo que yo soy en este día me permite entender muchos de mis misterios de mis vidas pasadas. Es decir, no tenemos necesariamente que irnos a veces al pasado para entender el presente. Si yo ahorita en el presente estoy viendo que tengo un bloqueo con respecto al amor de pareja, pues es claro que en mi vida pasada no lo hice. Es claro que traigo improntas de mi familia, del transgeneracional, que no están resueltas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Observar en mi vida presente qué es lo que el alma me quiere enseñar a partir del método que a mí me sea más familiar, que con el que más resuene, para que a través de la sanación del presente, de lo que estoy viviendo ahorita, tenga una resonancia paralela con ese pasado. También se puede. Eh, Cuando hacemos angeloterapia, insisto, para quienes ya han tomado angeloterapia, y si no, para que se animen a tomar su sesión de angeloterapia, ¿qué hacemos al final? Nosotros nos convertimos en el doble cuántico del niño de ese pasado que sufrió o en ese adolescente. El individuo del 2021 se incorpora a ese momento del pasado, lo resanamos, lo trabajamos, regresamos al presente y proyectamos al futuro para que entonces el doble de ese futuro me traiga la información que necesito. Entonces se hace un entrelazamiento muy interesante. Por eso es que te digo, hay muchas maneras de poder acceder al tema de vidas pasadas. Si nosotros somos el resultado de esas vidas y sabemos que en realidad no existen los tiempos, si yo resuelvo algo en mi vida presente, ya estoy sanando mi vida del pasado. Eso es lo interesante. Eso es lo interesante. Si yo lo resuelvo en esta vida, inherentemente estaré tocando esa vida o vidas pasadas. ¿Sí? Entonces, pues bueno, esto nos da una línea de reestructura mucho más relajada, no tan complicada, en el que podemos seguir trabajando pues nuestra vida presente y nuestras vidas pasadas. Una vez, por ejemplo, si lo hacemos en una regresión, es muy similar el proceso a lo que se hace, por ejemplo, en descodificación. Liberas la emoción, comprendes qué es lo que se vivió en esa vida, en ese pasado, se transforma, se transmuta, se sana y ya después, en la vida presente, lo complementas con tareas, a lo mejor con anclajes, con afirmaciones, con PNL, con flores de Bach, con ejercicios más un poquito de yoga, de tai chi, es decir, complementas en tu vida presente lo que en esa vida no se hubiera logrado. Y de esta manera se hace el entrelazamiento y conseguimos sanar esta vida y la pasada también. ¿Cómo ven? Está interesante el tema, ¿no? Me encanta escuchar eso de temas de las regresiones, karmas, vidas para todo eso. Mónica, Isabel, pues aquí andamos todos los martes. No hay sonido, háganme saber si se escucha o no. Hola Mario Olvera, Alicia, gracias. Que nos manda corazoncitos. Está muy interesante. Quiero saber si de mis vidas pasadas pues he tenido muchos problemas y pérdidas dolorosas. Fíjense que yo este año puse en práctica una tirada de tarot específica para saber en qué punto del inconsciente se encuentra el origen emocional. Esta tirada no la he enseñado, de hecho la voy a enseñar a los alumnos del diplomado actual, del diplomado Generación 3, porque me basé en otras técnicas, en un libro que también adquirí, para poder a través del tarot hacer una especie como de medio círculo e indagar si el origen emocional de eso que se vive se encuentra en la experiencia de infancia, en la vida adulta, memorias intrauterinas, transgeneracional o vidas pasadas. Entonces esto ya nos permite tener como una especie de biómetro, de compás, para saber dónde se puede situar. Pero como esto, amigos, insisto, hay muchas formas y mil métodos. Si tú quieres hacerlo por ti mismo, empieza a entrenarte en el sueño. Empieza a entrenarte a hacer la derivación nocturna, en poderte adentrar en un estado de paz, de completa neutralidad antes de dormirte y pedirle a tus guías y a tu ser superior que a través de sueños te entrenen para que puedas acceder a la información de las vidas pasadas y también puedas sanarlo durante el sueño. ¿Es posible? Claro que sí. ¿Sale? Muy bien, tema que les está gustando, está muy interesante. Qué bueno que les está gustando, qué gusto. Yo creo que necesitamos 2 cafecitos más. Yo creo que sí, mi querida Ara, se necesitan más cafecitos. Indiyari, también la experiencia que viví contigo en terapias en el fallecimiento de mi abuelita, que siempre la recordaba y desde ese día platico con ella y no la lloro, sino que la recuerdo con amor y sin dolor. Justamente es eso, justamente es eso, cuando lo sanas en ese punto del tiempo, en ese inconsciente o en esa vida pasada, ¡prum! Repercute en la presente y por consiguiente en la percepción del futuro. Eso es lo que se conoce como entrelazamiento cuántico también. Es una especie de entrelazamiento entre los tiempos, una sincronización entre los tiempos. Pasado, tu pasado, el pasado de esa vida, tu presente y el futuro potencial.
Todo eso es maravilloso y se hace bonito en una angeloterapia. Amigos, no renieguen, no renieguemos ningún recuerdo del pasado. Lo que hemos vivido nos hace ser lo que somos ahora. Frase de Cecilia Curvelo. No reniegues de ningún recuerdo de tu pasado. Lo que viviste te hizo ser quien eres ahora. Cuéntenme, ¿les gustó el tema? Lo preparé con mucho cariño, con mucho cariño. Me apasionó, créanme, comprender cosas que ya sabía y otras que para mí son nuevas. Me ha encantado también crear este tema para ustedes. Avisos, amigos, avisos parroquiales. Tenemos ya los miércoles clases de meditación. Acuérdense, podemos tomar clases de meditación con Mike Arián todos los miércoles 7 de la noche. Las clases no son continuas, es decir, puedes tomar tu clase cada vez que tú lo quieras. Tiene un costo de 49 pesos mexicanos, menos de lo que te cuesta un café. Y te llevas mucha más experiencia y sanación que va a ser para ti, para toda la vida. No nada más el tiempo que te dure el café. Entonces nos vemos todos los miércoles 7 de la noche para meditar. En mi página encuentras la información www.mikearian.com para que te incorpores a estas clases de meditación. Recuerda, como te platicaba hace 8 días, que hay una promoción por mi cumpleaños. Si te vas a las historias o hasta la parte de arriba de la página de Facebook, vas a encontrar códigos del 38% de descuento en sesiones y terapias personales. Código de descuento en angeloterapia, constelaciones, lectura de tarot evolutivo. Todo eso está hasta arriba en el Facebook o en las historias de Facebook y de Instagram. Ahí está la información y la promoción de cumpleaños vence el día de mañana. Entonces, si quieres tomar tu sesión conmigo o el programa de 40 días que también tiene descuento, aprovéchalo porque mañana se acaba. Mañana a las 12 de la noche se acaba la promo. No suelo dejar esos descuentos tan grandes, entonces aprovéchalo. 38% de descuento. ¿Sale? Tengo este 23 de mayo el taller Reparando el Vínculo con Mamá. Es un taller que está exquisito, es mucho trabajo que vamos a hacer a manera de taller, donde vamos a estar justamente limpiando y sanando la relación con mamá, pero desde el nivel vincular, no solamente de cómo me llevo con mamá, sino desde ese vínculo que me conecta con ella y ese vínculo que es eterno, que es irrompible y que nos hace ser madres e hijos o hijas, ¿no? Con respecto a mamá. Este es el primero de 2 talleres, son talleres complementarios que puedes tomar juntos o separar o simplemente tomar uno, en donde vamos a trabajar con la figura de los papás. El 23 de mayo con mamá y el 27 de junio con papá. Son 2 talleres independientes que se complementan bastante bien y el primero de ellos es este 23 de mayo, domingo. Es un tallercito de 5 horas. Está súper accesible el costo porque es precio de lanzamiento, es un taller nuevo. www.mikearian.com es donde encuentras la información, se las voy a poner aquí, www.mikearian.com, porque aquí está la información de... Ay, creo que ni lo anoté. Disculpen ustedes, si no ahorita lo pongo al final del programa. www.mikearian.com es donde encuentras la información de sesiones con el descuento, las clases de meditación y este nuevo taller que estoy lanzando para el 23 de mayo. Recuerda que si no estás suscrito a mi boletín, puedes hacerlo gratuitamente también en mi página, ahí está el formulario y de obsequio recibes una meditación para todos aquellos que se inscriban de primera vez. Y cerramos con el mensaje de Arcángel Uriel. Estudios, te ayudo en tus estudios y en tus aprendizajes de la vida. Pon atención a las ideas que te estoy repitiendo. Mensaje de tus guías, Arcángel Uriel. Pon atención a los mensajes que te estoy llevando. Presta atención en tus estudios, no desistas de aquello que te apasiona. ¿Sale? Muy bien, me surgieron más dudas, pues bueno, pues aquí estoy, escríbanme qué temas les gustaría que comentáramos en Café de Conciencia. Si les gustó, regálenme un like, un corazoncito, compártanlo por favor. Si te nace, te apetece, dónanos una estrellita, unas estrellitas por ahí. Esto nos ayuda mucho a los creadores de contenido. Buenísimo, gracias por compartir parte de tu conocimiento. Muchas gracias a ti, Ayari, nos vemos para tu lectura. Muchas gracias, Cristi, y pues... me gustan mucho los temas del despertar de conciencia. Gracias, Telma, un abrazote. Gracias, mi querida Cruz. Araceli, gracias. Veo que pues, les ha gustado mucho. Pues bueno, no dejen de compartir, de comentar y recuerden que si hay algún tema que consideres que pueda ser importante
que tengas dudas, que hayas escuchado por ahí, pues yo te lo platico en Café de Conciencia. Si lo conozco, te lo doy. Y si no, yo lo investigo y te lo doy de todos modos, ¿sale? El chiste es nutrirnos en estas transmisiones. Muchísimas gracias. Les mando muchos besos, muchos abrazos. Que descansen. Feliz noche, en Enrico. Nos vemos el próximo martes. Que descansen. Chao.